Alister Ramírez, ¿cómo es vivir en Nueva York, en un medio académico, después de haber nacido en una vereda de los Andes de Quindío, en un corregimiento de campesinos? Bueno, son 34 años de vida en Nueva York, y digo Nueva York porque es la única ciudad donde he vivido en los Estados Unidos. Me tocó seguir el camino que seguimos todos los migrantes, los que salimos de nuestros países y nuestras culturas, recorrer todo el camino desde abajo hasta llegar a la academia, a la universidad, y ha sido un proceso muy largo de aprendizaje, de conocimiento, de ascender todos los escalones que yo quería también y pues de alguna manera me vi forzado, pero Nueva York me dio esa oportunidad, como se la da a miles de inmigrantes y como lo ha hecho a través de su historia, de acoger como una ciudad que siempre ha sido una ciudad de inmigrantes de todo el mundo. ¿Cuándo nació usted? Yo nací el 9 de abril de 1965. Dígame, ¿dónde nació? Yo nací aquí en Armenia y el doctor Gómez fue el que me trajo a este mundo, en la Clínica Central. Sí, pero usted tenía relación con su familia en Barcelona, el corregimiento de Barcelona, en Calarcá. Claro que sí, porque Barcelona, mi familia, mis abuelos tenían las fincas por Barcelona y por el lado de Río Verde y en toda esa parte de la cordillera. Entonces, pues Barcelona siempre ha sido muy importante y siempre hemos estado unidos. Mi mamá siempre ha estado unida, mi mamá fue corregidora de Barcelona, siempre hemos colaborado y he tratado de mantener esa relación y ayuda a la comunidad. La biblioteca se llama José Rubén Márquez, que era mi tío, que era un compositor, y pues hemos siempre estado vinculados porque a uno no se le debe olvidar la aldea, de dónde viene, eso es muy importante. ¿Cuántos libros ha publicado usted? 8 libros, ya llevo 8 libros entre novelas, ensayos críticos, cuentos, trabajos académicos, y tengo una novela inédita también. Usted escribió tal vez uno de los primeros libros, fue un ensayo sobre Andrés Bello. Eso es correcto. Andrés Bello, el gramático, también periodista, así como tú, como muchos periodistas en el siglo XIX, traductor, el gran hombre legislador. Yo estaba muy interesado en la parte, en su etapa londinense, porque después de que él se fue como secretario de Simón Bolívar, se fue a Londres, porque se fueron a pedir ayuda a los ingleses para todo el proceso, ¿no?, de liberación de España. Entonces, al quedar nuevamente los españoles a retomar nuevamente Venezuela, ellos se quedaron en el exilio y Bello se quedó viviendo en el exilio a partir de 1811 hasta el 28 que se fue para Chile. ¿Y ahí en el libro recoge algo del tema de la gramática que él hace? Claro, porque no puedo, es una de las facetas del más importante de los estudios, porque él en Londres tuvo acceso a las bibliotecas como estas, donde tenía acceso a la biblioteca británica y consultó también la biblioteca de Miranda, y él estudió, allí tuvo acceso a textos medievales, a la crónica del Turpin, y a partir de todo estudios de textos medievales, él hace sus estudios de la lengua, y luego va a desarrollar, ya en Chile, en la etapa de Chile, va a desarrollar y a escribir todos los libros sobre la gramática española, que es uno de los grandes aportes de Andrés Bello, además de muchos aportes. Entonces, Andrés Bello es una figura central para nosotros, para nuestra cultura, para la lengua, y él nació en Caracas, pero nosotros lo apropiamos en Colombia y en otros países. Mucha gente piensa que Andrés Bello es colombiano. No, él era caraqueño, tenía una formación latina, digo latina porque él estudió latín, sabía francés, él se fue precisamente como traductor porque sabía francés, y la lengua franca también, como se hacían los tratados diplomáticos, era en francés en el siglo XIX. Entonces era un hombre muy culto, un hombre muy joven.
era también poeta, ¿no? Recuerda las silvas americanas. Sí, claro. Y en este libro mío, de este ensayo sobre Andrés Bello, estudio toda su etapa londinense, que es la etapa de formación y de la lectura de textos importantes que de verdad lo formaron a él. ¿Por qué Alister Ramírez se interesa en esos temas? ¿Usted qué estudió? ¿Usted cuando llegó a Nueva York, cuántos años tenía cuando llegó a Nueva York? Bueno, yo tenía 23 años. Yo terminé, yo soy comunicador de la Javeriana, terminé mi título y me gradué. Inmediatamente me fui porque realmente nunca tuve experiencia laboral en Colombia, siempre fue en los Estados Unidos, en Nueva York. Hice, como te decía inicialmente, todo lo que hacemos los inmigrantes. Yo hasta vendí relojes. Sí, sí. Yo vendí relojes por todo Nueva York. ¿Pero legales o ilegales? Legales. Diga la verdad. Eran legales. No eran los Rolex chiviados ni nada. Eran relojes. Mi hermano tenía una compañía y vendíamos por todo Nueva York. Entonces me tocaba caminar por el Chinatown, me tocaba, y así aprendí a conocer a la ciudad porque me tocaba ir, y además me vi forzado a aprender inglés porque era la única manera para comunicarme con los clientes. Además, esa experiencia con la gente día a día, pues eso lo hace a uno crecer, madurar, lo hace a uno, porque es otra dimensión, otro mundo, ¿no? Es decir, usted era comunicador social, vendedor de relojes. Exactamente. En Nueva York. En Nueva York. Pero de relojes al por menor, ofreciéndole a la gente. Al por mayor, vendíamos al por mayor, entonces visitábamos clientes por todo Nueva York y teníamos un almacén también en Broadway. Y bueno, pero todas esas experiencias que me formaron fueron importantísimas, porque eso fue creándome un camino y yo aprendí a conocer la gente de la calle, que eso es muy importante, la vida cotidiana. En Nueva York también roban a la gente como la roban aquí. Sí. Entonces al almacén entraban de gente a tratar de robar y había todo tipo de clientes de todo el mundo. Pero lo que te quiero decir con eso es que hubo una interacción humana con gente de todo el mundo y eso también enriquece la vida de cualquier. Además, cuando uno está muy joven, uno está absorbiendo todo. Sí, y entonces ahí usted dice, bueno, ¿me voy a quedar como vendedor de relojes o voy a seguir estudiando? Pues decidí seguir, me tocaba comer, como a todos que nos toca comer. Es decir, trabajar para comer. Trabajaba y además también trabajaba como corresponsal para El Tiempo, porque yo escribía para Lecturas Dominicales en esa época y pues entrevistaba y sobre todo temas relacionados con Colombia. Entonces tuve la oportunidad de conocer también a mucha gente y de entrevistar a mucha gente que en esa experiencia también me tocó investigar mucho y escribí un libro que se llama Reportaje a 11 escritores norteamericanos. Ah, sí, claro, lo conozco, lo he leído. Que ese libro fue por primera vez, soy muy orgulloso de decirlo, yo fui uno de los primeros colombianos que entrevistó a Norman Mailer. Sí. Y estuve en Brooklyn, en su casa, visitándolo, y de ahí salía corriendo a vender relojes. Claro, lo que toca hacer aquí también. Claro, la vida cotidiana, que tú tienes tu vida, pero tienes que comer. Bueno, ¿a quién más entrevistaste en ese libro? Bueno, entrevisté a figuras muy importantes de las letras norteamericanas, porque era un libro que recogía autores desde la posguerra, estoy hablando desde el 45 hasta casi hasta los 90. Entonces me tocó entrevistar por ejemplo, tenía Norman Mailer, que ya lo dije, a Harold Bloom, que era un crítico importantísimo, uno de los más importantes de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? A Joyce Carol Oates, que era muy importante, a Guy Tallez. A Guy Tallez. Claro, que lo entrevisté. El gran periodista, el gran periodista, el gran escritor, un hombre muy elegante, muy fino. Recuerdo contándome las crónicas y la historia que para una crónica que él escribió sobre la ecuatoriana, que le cercenó ya sabemos al marido por traicionar. Él se fue. Que le cercenó los testículos. Digámoslo. Exactamente. Él la entrevistó, ¿no? Él la entrevistó, pero él nunca le dijo que era Guy Tallez, nunca le dijo que era un escritor, sino que se fue a que le hicieran las uñas. Y entonces, mientras le hacían las uñas, él le contaba y le preguntaba
pero ella nunca supo quién era él ni qué estaba haciendo ahí. Bueno, entonces usted es reportero de El Tiempo, vendedor de relojes. Sí. ¿Y cómo llega al tema académico en las universidades? Bueno, decidí estudiar literatura, hice un doctorado en literatura y pues estudiaba y trabajaba. Comencé a involucrarme en el mundo de la enseñanza también, porque estaba más afín con el mundo de la academia. Y pues también trabajé en televisión, en esos canales, en Univisión, en Telemundo, pero decidí que eso no era lo mío, que no era mi mundo, era muy estresante para mí. Estaba acostumbrado también a otras cosas y quería más dedicarme a la literatura. Hice un doctorado, lo hice en un tiempo récord de 5 años, porque generalmente un doctorado puede tomar hasta 10 años, sí. Porque tenía... era muy importante para mí, no solo como mi carrera profesional, sino que quería tener el entrenamiento también como escritor que necesitaba, las lecturas que son necesarias. Entonces hice un doctorado se llaman The City University of New York, CUNY, y mi trabajo doctoral fue precisamente sobre don Andrés Bello. Entonces por eso me interesé mucho sobre la figura e investigué y estuve en Londres investigando y trabajando sobre la figura de él. ¿Cuándo deja usted de vender relojes para convertirse realmente en un hombre de la literatura? Bueno, ¿O no ha dejado de vender relojes? No, yo creo que no he dejado de vender ideas y de alguna manera tenemos que vender nuestros libros, ya lo sabes. Sí. Y venderle en el sentido de lo que proponemos, o en una novela o en un ensayo, de vendérselo a un lector como un producto cultural. Y es parte del capitalismo y hay que aceptarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque es un producto estético, pero hay que saber llegarle a un público y saber apuntarle el mensaje, ¿no? Tú lo sabes como comunicador. Esa analogía está muy bien, pero vuelvo y le pregunto, ¿cuándo dejó de vender relojes para convertirse en un hombre de la literatura y de la academia como profesor? Bueno, dejé de vender relojes cuando me ofrecieron un trabajo en un colegio para enseñar español. Sí. Entonces me aseguré tener mi trabajo primero en un lugar, en un colegio, y entonces acepté el trabajo y renuncié al mundo de las ventas. Sí. Entonces comencé ahí, además este trabajo en un colegio, que eso fue muy importante, la enseñanza de la literatura en español, pienso que en un colegio eso lo forma uno, porque uno está manejando gente joven, adolescentes, y además eso me enseñó a mí, yo aprendí cómo enseñar, que no sabía, porque yo tenía un entrenamiento muy distinto académico, y eso es muy importante. Una cosa es aprender, otra cosa es cómo enseñas, lo que sea, cualquier habilidad, lo que sea. De ahí ya pasé a un trabajo universitario, y ya hice mi carrera universitaria, que fue realmente muy difícil y muy competitiva, porque yo estaba compitiendo por plazas como profesor con gente de todo el mundo. Solicité, tenía una buena hoja de vida, tenía publicaciones, tenía libros, y en esa época también comencé a trabajar en mi novela Mi vestido de esmeralda. Entonces hacía varias cosas a la vez, ¿no? Pero sabía que lo que estaba haciendo, eso me iba llevando en una dirección. Y terminé como profesor, yo soy profesor titular de CUNY. En los Estados Unidos, en Nueva York, y ya llevo 24 años en la universidad. Fuera de esos dos libros, el libro de Andrés Bello y el libro de los reportajes a los grandes escritores norteamericanos, usted ha escrito novelas que tienen que ver con la región donde usted nació. Por ejemplo, hay una novela muy hermosa que se llama Mi vestido verde esmeralda. Es una novela, como lo acabas de decir, que el contexto de esa novela es esto, o sea, el paisaje en esa novela se convierte en un personaje, y en un personaje también muy importante. Ahora, esa novela yo la escribí en Nueva York, me demoré, tuvo un proceso previo casi de 10 años de investigación. Cuando ya llegué a escribirla, ya realmente había hecho muchísimo trabajo de campo y de investigación,
Y en los viajes que hacía a Colombia, entrevistaba gente, conversaba con gente, tenía muchos testimonios, porque tenía una historia, como siempre, todos tenemos historias y queremos contar historias, generalmente historias conectadas con las personas que conocemos, en mi caso, ¿no? Y el personaje está basado en mi abuela, que fue una persona muy importante para mí, pero en un momento se pierde lo que era mi abuela y se convierte en un personaje, que eso es lo importante. En Mi vestido verde esmeralda, la narradora es Clara, la protagonista. Sí, es Clara. Y Clara hace un viaje del sur de Antioquia, de Angelópolis, aquí, y llega al Quindío y se establece en lo que va a ser Río Verde, de lo que estábamos hablando inicialmente. Entonces, todo el mundo que ella ve, que describe, que vive y que cuenta, casi en un monólogo, pero en un monólogo muy íntimo, en esa voz ella le va a describir al lector todo ese viaje de ella, y va a ser todo eso. ¿Y dónde sucede esa historia? En el Quindío. Va a ser una novela que se desarrolla y es muy de aquí. Sí, cuando usted me ofrece a mí la novela, o yo voy a una librería y digo, venga, en esta novela, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué enseñanza me va a dejar la novela? Bueno, pienso que es una de las primeras novelas del Quindío y de la narrativa, digamos, de la colonización, en que la protagonista es una mujer, porque esta historia se va a contar a través de los ojos de una mujer, y todo el mundo de la colonización, de la arriería, de la guaquería, está contada desde el punto de vista masculino. Y en este caso las mujeres llegaron con los hombres, llegaron con estos aventureros, con estos guaqueros, con estos arrieros a estas regiones y se establecieron. Entonces, este libro, ¿qué le puede enseñar a una persona? ¿Quiénes eran esas mujeres que venían a estas tierras alucinantes? Que tú lo sabes, que esto era una selva en la montaña, en la cordillera central, en los Andes de Quindío. ¿Cómo llegan estas personas aquí? ¿Cómo conformaron estas familias? Y estas mujeres que luego se convirtieron en matronas, ¿cómo fueron las que construyeron estas familias que todavía hay descendientes en el Quindío? Sí. Usted además es sobrino de José Rubén Márquez, un compositor muy famoso que ya murió y que nació precisamente allá en ese corregimiento de Barcelona y muy reconocido, sobre todo grandes cantantes de la época de los 70 y los 60 le cantaron canciones. ¿Hay algo de José Rubén Márquez en sus novelas? Sí, bueno, José Rubén fue un compositor muy importante y además que abrió el espacio también en el Quindío, porque volvemos a lo mismo, cómo eran que estos hombres que llegaban, estas familias, de pronto llegaban a otros países y se convertían y tenían acceso a viajes a México, Argentina y a otros países, y Rubén, pues las canciones de Rubén las cantó Lucho Gatica, bueno, cantantes tan importantes, Rolando La Serie, estuvo en México y él conoció a actores, a cantantes muy famosos. Él trajo aquí a Leo Marini y Leo Marini le cantó a él. Que si el personaje de Rubén está en esa novela, de alguna manera sí está presente, pero al fin y al cabo son personajes, pero claro que hay algo de eso, porque menciono la música, que es muy importante, y los bambucos, y menciono los boleros, que fueron también muy importantes, porque esto hace parte de esa cultura. Su espíritu está también presente en esa obra, claro que sí. Usted acaba de publicar una nueva novela donde habla de un tema que es muy recurrente hoy y además que produce mucha tristeza, y es el tema del suicidio. ¿Cómo es esa novela? Bueno, Si el sueño no me vence es una novela Si el sueño no me vence, así se llama la novela. Sí. Bueno, que no vayan a pensar los seguidores del quindiano.com que usted está diciendo que se va a quedar dormido acá. No me voy a quedar dormido. Les voy a contar un poco sobre esa novela, Si el sueño no me vence. Cuenta la historia de un soldado, también aquí, ahora la historia se va a concentrar en Armenia. Armenia va a ser el escenario de esta novela, y también de familias, pero a partir de los años 80, ¿no? Es la historia de este muchacho soldado, y va a ser la historia del suicidio,
porque siempre me intrigó mucho desde el punto de vista psicológico, social, y además que eso sigue sucediendo ahora, en este momento, lo escucho en las noticias hoy, y sobre todo aquí en Armenia, y a mí eso me llama mucho la atención. Hay muchas razones y hay muchas explicaciones, pero me concentro más en la parte psicológica de este muchacho, por qué sucedió eso, cómo sucedió, las diferentes versiones, y el lector va a tener que llegar a través de la lectura a su propia conclusión y saber qué fue lo que pasó. Si fue realmente un suicidio, fue una equivocación, fue un accidente, pero yo le doy pistas al lector para que el lector vaya construyendo su propia novela en la cabeza. El contexto de esta novela va a ser el de una familia de clase media alta de Armenia y que se va a ver también afectada por todo lo que sucedió en los años 80 aquí en Armenia y toda la influencia que tuvo también Leder sobre los muchachos. Carlos Leder, el narcotraficante. Sí, entonces de alguna manera, sin ser el personaje central, cómo se fueron uniendo todos estos elementos y cómo un segmento de la sociedad de Armenia de jóvenes se perdió, ¿no? En medio de todo este marasmo y de lo que se pensaba que era la gran panacea. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, en esta novela traigo precisamente a través de esta historia familiar, ¿no? Y de esta familia que tiene una cantidad, como todas las familias del mundo, como decía Tolstoy, todas las familias del mundo, todas se parecen, porque todos tenemos problemas, ¿no? Sí, claro. Y el ser humano es uno. Es uno, es uno. Alister, ¿cómo está compuesta su familia? Usted nació en una familia aquí en Armenia, ¿de cuántos? ¿Cómo era su familia? Sí, mi familia, bueno, nosotros realmente crecimos con mi abuela y mi madre hasta los 14 años, hasta los 15 años que ella murió. ¿La abuela? Sí, mi abuela. Luego seguimos, somos 3 hermanos, yo soy el menor, mis otros hermanos también viven en Estados Unidos ya hace mucho más de 4 décadas, más que yo. Pues mi mamá, como te decía, sigue todavía muy arraigada a Armenia, al Quindío, a Barcelona, sigue muy activa. ¿Pero vive aquí en Armenia? Vive aquí en Armenia y nosotros venimos precisamente, yo siempre cuando me preguntan que de dónde vengo, yo digo que yo soy campesino, yo soy un campesino en Nueva York. Nosotros somos de origen campesino, nosotros somos de estas montañas, somos mezcla de los blancos, de los indígenas, de los negros, nosotros somos eso. Y nosotros somos, digamos, una comunidad muy aislada y fuimos muy aislados en medio de estas montañas, completamente una cultura agraria, cafetera, y eso fue lo que las familias, mis familias, eso fue lo que hicieron por décadas. Pero usted formó su propia familia en Nueva York. Sí. ¿Cómo es su familia? Sí, mi esposa es de Nueva York, ella nació en Nueva York, ella, pues tenemos 2 hijos, ya están grandes, ya están independientes, ya hemos como padres cumplido lo que hay que cumplir, pero ya sabes que como padres siempre seguimos luchando con ellos. ¿Cómo piensa uno en Nueva York? Su pueblito, su aldea, metida allá en los Andes de Quindío. Bueno, es decir, le da nostalgia. Claro. Extraño mucho las montañas, extraño mucho el verde. Hago mucha referencia en mi vestido verde esmeralda, tiene ese nombre. Sigo extrañando mucho la comida. Sí, Nueva York es una ciudad muy cosmopolita. Yo puedo encontrar restaurantes colombianos, pero yo vivo en Manhattan y Queens. Dentro de Manhattan no hay restaurantes colombianos buenos, o no hay. Entonces tengo que desplazarme o a otros, o a New Jersey, todo eso, pero siempre trato de conectarme con Colombia. Ahora, ese sentimiento universal que sufrimos todos los que vivimos en una ciudad como Nueva York,
que es universal, porque ahí llegamos de todas las aldeas del mundo, de Mongolia, de China, de África, de todos los países y los continentes. Ese sentimiento de nostalgia y de pertenencia está presente. En todos. En todos. Es un sentimiento que cuando me reúno con mis amigos de otras nacionalidades, compartimos eso. Ahora, yo cómo traigo ese mundo que ya no habito y que no puedo pues tocar, ni ver, ni sentir, lo hago a través de la literatura, lo hago a través de la lengua española, lo hago a través de la conexión con la cultura, que es muy importante. Porque la lengua se convierte en su casa y uno sea un refugiado cultural, económico, político, uno se lleva la lengua donde uno se vaya. Y esa es la casa de uno. Y por eso los poetas, muchos de ellos inmigrantes, siguen escribiendo en español en los Estados Unidos porque es su casa. Y es decir, el hombre allá habita en su lengua. En su lengua. Y a mí me parece eso es una manera de supervivencia, porque es la manera de evocar eso que ya no tienes, ya sea a través de la nostalgia, del recuerdo, de lo presente, de la idealización, no idealización, del rechazo también, porque también el rechazo constante a la cultura de uno es una manera de atarse más. Sí. A donde uno viene, entre más critique eso, es porque eso le importa. Si no le importara tanto, entonces no lo... Y allá en esa ciudad cosmopolita donde están todas las culturas, ¿cómo ven a los colombianos? Bueno, en los últimos años pienso que la imagen de Colombia se ha mejorado a un nivel muy importante, que es el nivel del turismo. Antes, hace 20 años yo hablaba de Colombia y para ellos era como hablar de un país por allá en África, y siempre lo asociaban con lo que ya sabemos, con lo negativo, en esa época la violencia, narcotráfico. En este momento... ¿Eso ha cambiado? Eso ha cambiado. Porque cuando hablo con muchos de mis amigos que son anglosajones o de otras nacionalidades, me han dicho, estuve en Colombia. Y yo le digo, sí, ¿dónde estuve? No, pues me llevaron a Cartagena, me llevaron al eje cafetero, me llevaron a Bogotá, estuve en Armenia, en Pereira. Y yo le digo, yo soy de Armenia. Hay ya mucho interés turístico y ya lo ven. Generalmente veo muy buenas reseñas en el New York Times o en el Wall Street Journal sobre viajes a Colombia, sobre todo a descubrir la naturaleza andina o en la costa. Los europeos también tienen mucho interés en el avistamiento de aves, de los ríos, hacen muchos recorridos y ya hay como un interés muy distinto. Ahora también hay muchos de estos personas que viajan y que trabajan de otras nacionales y trabajan aquí en Colombia. Y aquí en Armenia ahora hay muchas personas extranjeros que trabajan aquí y les gusta mucho. Y a mí me parece que eso ha cambiado ya. Hay otra visión. Hay otra visión. Alister, hemos hablado de 4 libros suyos, que dijo que tenía 8 libros. ¿Cuáles son los otros 4? Hay otro libro que se llama, es una novela, Los sueños de los hombres se los fuman las mujeres, que es una novela. Sí, ¿y es verdad? Los sueños de los hombres, ¿se los fuman. ¿Se los fuman? Sí, las mujeres. Las mujeres. Pues esa es la tesis de la novela, ¿no? Lo que planteo. Estas 3 novelas de las que yo te he hablado es una trilogía realmente. Y la trilogía comienza con esta novela. Porque trata de la historia de 2 muchachos colombianos que salen de Medellín a finales del siglo XIX, viajan a Bogotá y de Bogotá viajan a Nueva York. La novela se desarrolla en Nueva York a finales del siglo XIX, principios del XX. Cómo estos muchachos colombianos van a ver a Nueva York, una ciudad que está también comenzando a florecer. Porque en Nueva York la Nueva York de ahora no tiene que ver nada con esa Nueva York de los inmigrantes. Y tiene que ver con toda esta historia de estos muchachos. Un muchacho va a conocer a una muchacha que se llama Virginia y va a haber ahí un triángulo amoroso que va a ser toda la trama y
ahí va a tener exactamente... Ahí es donde se esfuman los sueños. Sí, se esfuman. Exactamente, van a desaparecer los sueños de uno de los protagonistas. Bueno, ¿cuál es otro? Bueno, tengo una historia, es un libro de cuentos que tiene que ver con, esto ya es en Estados Unidos, este libro de cuentos tiene que ver con las narraciones de unos muchachos que en Nuevo México, que un día, esto es antes de la Primera Guerra Mundial, se despiertan, se van al campo, están en el campo, son campesinos, son inmigrantes también mexicanos, y son muy jóvenes y terminan en una cueva y un día se despiertan. Y cuando se despiertan, ellos se van a encontrar en el mundo de la pandemia. Entonces, a través de los relatos de estos muchachos y de unas muchachas, van a contar toda la vida de ellos, de dónde vienen, su origen de inmigrantes mexicanos, mexicanoamericanos, y cómo llegan a los Estados Unidos, cómo sus familias cruzaron, porque recuerda que parte de Estados Unidos fue México, eso fue todo, eso fue México, y cómo antes cruzaban de un lugar a otro, pero no había frontera. Sí. Entonces la historia de todos esos muchachos se enmarca en ese mundo rural mexicoamericano. ¿Y ya está publicada? Sí, ya está publicada. Por publicar. Por publicar tengo una novela es inédita, y esa novela cuenta la historia de un policía en Nueva York a partir de los años 80, un policía de origen puertorriqueño. Ajá. Entonces, lo que me ha pasado es, llevo 34 años en Nueva York, ya mi tiempo emocional y mi vida emocional la he vivido más allá que acá. Sí. Y bueno, y el cerebro, bueno, tiene la cuestión también bilingüe, entonces hay un lado que está en español y el otro lado en inglés. Entonces tiene uno esos dos mundos, ¿no? Ya he vivido un tiempo suficiente emocional para crear historias y narrar sobre personajes que yo ya he conocido, he vivido y he experimentado en Nueva York. Entonces hablo mucho sobre el Bronx, sobre ciertos lugares también muy pobres de Nueva York, porque Nueva York no es solo ese mundo opulento y rico que todo el mundo ve en las películas. Nueva York es una ciudad de contrastes, de la opulencia y de la pobreza, ¿no? Entonces, el personaje mío, vuelvo y también lo vinculo con el mundo hispanohablante, porque me interesa siempre tener ese vínculo. Y cómo este policía va a vivir en medio de ese mundo y cómo le va a tocar también la pandemia, ¿no? Cómo va a vivir la pandemia y la dicotomía también que va a tener de ser un hombre de ley y estar en un mundo que ya no corresponde por el lenguaje políticamente correcto. Ah, correcto, correcto. ¿Viene usted con frecuencia a Armenia? Sí, yo vengo, bueno, cada año, si puedo, pues vengo cada 6 meses, pero trato religiosamente de venir cada año, porque me interesa mucho seguir con un vínculo con Armenia, con el Quindío, porque, como te digo, a uno no se le puede olvidar de dónde viene. ¿Hasta cuándo va a escribir? Hasta que Dios me lo permita. ¿Siempre? Siempre, porque ya sabes tú como comunicador, como escritor, la importancia de uno escribir y de contar historias, ¿no? Sí, seguir contando historias. Seguir contando historias, claro. Y de seguir viendo también el mundo desde distintas ópticas, ¿no? Desde el mundo de allá, y pensar, y siempre he pensado que la literatura del Quindío y en general colombiana se debe también salir de la región para que llegue a otras culturas. Eso es muy importante. Tenemos muy buenos escritores en el Quindío, y lo repito, y gente muy valiosa, pero hay que darla a conocer y que salgan no necesariamente tienen que escribir sobre otros mundos, volverlo local, universal, ¿no? Hacerlo universal. ¿Qué es lo que más come usted cuando viene aquí a Armenia? Como todo lo que es de aquí.
como el sancocho, los frijoles, no quiero, es las empanadas, los buñuelos, los pan de bonos, todo lo que es de aquí lo como porque allá no lo como. Sí. Entonces para mí eso es un manjar completo. Es decir, disfruta la llegada a Armenia después de vivir en ese mundo cosmopolita de Nueva York. Claro, claro, y además porque mi esposa no prepara las comidas de acá porque no, pues ella prepara otras cosas que son muy ricas, pero no son entonces disfruto mucho la comida de acá. ¿Y los amigos acá? Los amigos, veo a mis amigos con frecuencia, los visito porque los quiero mucho, comparto, tenemos amigos de la infancia que siempre veo, siempre comparto con ellos, comparto con mis amigos escritores, con mis amigos poetas, con los narradores de aquí del Quindío, porque conversamos, que eso es muy importante, ¿no? Y trato de leer sus obras, de enterarme de qué es lo que están escribiendo, porque me parece muy importante, como te digo, el vínculo a través de la cultura y de la lengua. Alister, muchísimas gracias y siempre sea bienvenido a su ciudad, a su pueblito, a su aldea. Aquí en Armenia lo recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Alister Ramírez, escritor, un hombre del Quindío que vive hoy en Nueva York y que ha hecho su vida prácticamente allí, en esta ciudad cosmopolita, en esta ciudad del mundo. Está hoy aquí en Vivir para Contarlo.